Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucía de Jesús Martínez Velasco y el día de hoy pues venimos a platicar sobre este tema súper interesante como es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Para mí el Día Internacional de las Personas con Discapacidad significa mucho porque es un momento de recordar y hacer saber a la sociedad sobre nuestros derechos que tenemos como personas con discapacidad y también concientizar a la sociedad en general para que incluya y normalice la discapacidad, porque en ocasiones pues todavía en pleno siglo XXI se sigue viendo un poco de discriminación debido a que pues estos temas de discapacidad son muy poco tratados y si se tratan se abordan por encimita y no se dice lo que se vive realmente como persona con discapacidad. Han habido muchos avances, empezando porque algunas escuelas ya están empezando a adecuar la infraestructura que se necesita para las personas con discapacidad, pero también se ha visto un cambio, no muy notable, pero sí de la sociedad acerca de la discapacidad. Se está empezando a visualizar ya no como una enfermedad, sino como una condición de vida, y creo que eso es lo más importante, aunque pues hay muchos desafíos por recorrer. Pero sí también decir que, por ejemplo, ya hemos visto series, películas y todo este tipo de cosas que ya empiezan a incluir a personas con discapacidad en su reparto, por ejemplo. Pues uno de los desafíos es, por ejemplo, acceder a la mayoría de productos y servicios que de repente no son tan accesibles, o por ejemplo acceder al entretenimiento como al cine. Por ejemplo, no hay audiodescripciones en todas las salas de cine. También, por decir una cosa, que hay restaurantes que no incluyen el menú en braille o en lectura fácil para las personas que tienen otros tipos de discapacidades. Pero también otros desafíos son, por ejemplo, el adquirir un trabajo como cualquier persona y mantenerse y lograr que también esa persona con discapacidad pues vaya creciendo y escalando de puesto como lo haría una persona sin discapacidad. Otro de los desafíos a los que pues nos enfrentamos es, por ejemplo, que pues nos acepten como personas y que no solo nos vean en este Día Internacional como la gente con discapacidad, sino que nos vean independientemente de nuestra discapacidad como personas. Pues hay muchos cambios por hacer, por ejemplo, en la legislación, que se haga valer, por ejemplo, la convención para las personas con discapacidad, también los artículos que hay en la ley del trabajo, que se apliquen las sanciones, por ejemplo, a los patrones que incumplan o que infrinjan tipos de discriminación laboral directa o indirectamente a personas con discapacidad, que realmente se cumplan los tratados que nuestro país ha firmado a lo largo de estos años y que realmente se haga cumplir la ley y que los derechos humanos de las personas con discapacidad pues se garanticen cada día más, porque cuando una persona se queja pues realmente no pasa mucho. Claro, pues creo que hay muchas experiencias, pero una de ellas es cuando yo estaba trabajando en el CEDUAC. Me tocó una alumna de tercer grado. Esta alumna tenía lento aprendizaje y no sabía leer ni escribir, entonces pues ella no tenía discapacidad visual, entonces yo tuve que adaptar mis materiales para poderle enseñar pues las letras que ella necesitaba aprender. Y bueno, me marcó porque al pasar del tiempo pues a ella le gustaba asistir al aula de apoyo, y pues ya una vez que fui al salón de esta niña, su maestra de grupo me dijo: maestra, la verdad es que estoy muy contenta porque la niña ya aprendió a leer y a escribir y ya puede participar como sus compañeros. Y creo que ha sido una gran satisfacción porque pues en un principio dudé en implementar mis materiales, pero creo que sí se obtuvo el resultado deseado. Y bueno, la niña pues ya estaba más contenta porque en un inicio pues como que no quería o como que le daba pena asistir a su salón de clases, pero de ahí pues le fue agarrando el gusto a sus asignaturas que iba tomando en su grupo. Pues en el tema educativo, por ejemplo, uno de los aprendizajes que puede tomar la sociedad es, por ejemplo, aprender nuevas habilidades, nuevas formas de vivir la vida también, ¿por qué no decirlo?
porque claro, las personas con discapacidad realizamos las mismas cosas que podría hacer cualquier otra persona, pero con adecuaciones y ajustes razonables, y creo que la sociedad debería aprender de ello y no desanimarse porque hay gente que, por ejemplo, ha sufrido algún accidente o, por ejemplo, ha tenido una discapacidad debido a una enfermedad crónico-degenerativa y entonces pues se derrumba, ¿no? Pero que entiendan que pues hay gente que nació así con alguna discapacidad y que sigue luchando día a día para salir adelante, sí, con barreras y con todas estas cosas que ya hemos venido platicando a lo largo de la charla. Y creo que pues se deben animar, y al igual pues también al tener una sociedad más informada, creo que ya no tendríamos que estar platicando sobre la discriminación, sobre la inclusión, sobre la educación inclusiva, por ejemplo. Pero eso se lograría si toda nuestra sociedad estuviera informada y que también elimine estos estereotipos, estas etiquetas que muchas veces los medios de comunicación nos transmiten, como el inválido, y estas cosas que de repente hemos escuchado por ahí hasta en los periódicos que hemos leído o en la televisión. Entonces creo que también dejar de ver la discapacidad como objeto de lástima o como de compasión, sino hay que ver la discapacidad como una condición de vida y que pues sí se puede vivir, y claro, con una calidad de vida aceptable, pero si todos pudiéramos colaborar y ofrecer una mano amiga y tener más empatía. El papel de la educación es fundamental porque si nuestros maestros están capacitados en temas de discapacidad, en temas de inclusión, y que tengan esa vocación y esa necesidad de aprender cosas nuevas, creo que todo cambiaría, porque así, pues cuando los niños de aula regular tuvieran un compañero con discapacidad incluido en el aula, no lo verían raro, sino que ya lo aceptarían y podrían hacer dinámicas y actividades que complementaran pues el aprendizaje del alumno y bueno, también el aprendizaje de sus compañeros. Y también pues la educación empieza en casa, ¿no? Entonces creo que las ideologías y todas estas cosas que existen alrededor de la discapacidad pues cambian mucho y podrían lograr mucho, por ejemplo, si dejáramos de ver la discapacidad como algo de tristeza, como algo de lo que se va uno a venir lamentando toda la vida, sino que empezarles a hablar a los niños desde que son muy chiquitos de que hay gente diferente quizá, así como hay gordos, flacos, chaparros, altos, así hay gente que puede ver, que no puede ver, que pueden escuchar y que no, y que los niños pues vayan comprendiendo este tipo de aspectos y vayan creciendo con esa idea y que convivan diariamente con personas con discapacidad. Primero, lo que deberían hacer las instituciones educativas es hacer cumplir el artículo 3 de nuestra Constitución y el artículo 4, y esto de que nadie debe ser discriminado y que la educación debe ser gratuita y laica, por ejemplo. Entonces creo que eso deberían hacer primero y no poner barreras de aquí no se acepta gente con discapacidad o en esta escuela mejor que se vayan a las escuelas especiales. Creo que primero deberían eliminar eso. Segundo, capacitar a todo el personal docente, administrativo, de intendencia, etcétera, porque muchas veces se requiere pues algún apoyo extra, ¿no? En su momento. Entonces eso, y también adecuar la infraestructura de la escuela, adecuar los materiales y también colocar recursos de manera que el alumno pueda encontrar en la escuela pues ese aliento para progresar, y sobre todo también que el alumno logre el éxito académico y de verdad cumplir lo que dice nuestra educación inclusiva, que es que la escuela se adapte al alumno y no el alumno a la escuela, ¿no? Entonces creo que eso hace falta. También hacen falta políticas públicas que respalden o que hagan cumplir la ley, porque si bien está en todas las convenciones, pues no se cumple, como ya lo dijimos en preguntas anteriores, ¿no? Eso hace falta muchísimo, y que también nuestras autoridades, desde la Secretaría de Educación Pública, adecúe los exámenes, por ejemplo, los exámenes de admisión o los exámenes que se aplicaban anteriormente, por ejemplo de enlace o de PISA, de los que se hacían antes, pues desafortunadamente no venían adecuados para personas con discapacidad, ¿no? Entonces, igual que no se vea la discapacidad como asistencialismo, nada más, como que nada más pueden
estar ahí en su casa recibiendo algún apoyo y la educación donde queda y el empleo donde queda, ¿no? Entonces todo eso influye mucho en una verdadera inclusión. Pues afortunadamente hay muchos colectivos que están trabajando a favor de la discapacidad, colectivos de mujeres con discapacidad, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles que están llevando estos temas y se ha ido avanzando y se ha ido progresando a paso de tortuga, pero sí se ve un cambio dentro de 10 años, muy poco realmente, o sea, no quiero ser pesimista, pero desafortunadamente pues podemos hacer un comparativo con otros países como España, como Argentina, que ellos van mucho más adelante que nosotros y que de alguna u otra forma sí garantizan el acceso a la educación inclusiva, el acceso a la cultura de personas con discapacidad. Entonces, si se sigue trabajando y si las personas con discapacidad también desde nuestras trincheras seguimos trabajando en pro de los derechos humanos, de la inclusión social, laboral, educativa, familiar, etcétera, creo que se puede hacer mucho, pero también depende de la sociedad que tome en serio su rol que le corresponde en tener pues esa empatía y también querer conocer acerca de la discapacidad y eliminar todos esos estereotipos, todas esas etiquetas, todas esas ideas erróneas que tenemos acerca de la discapacidad. Pues el mensaje que quiero expresarles es que primero se informen de fuentes confiables, de que escuchen programas que hablen sobre la discapacidad, que si se encuentra una persona con discapacidad en la calle y que la conocen ya de tiempo, pues pregúntenle, no tengan miedo a preguntarle, oye, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te sientes? ¿En qué te colaboro? No sé, creo que hay muchas cosas por hacer también con el simple hecho de ayudar a cruzar la calle a alguien o empujar a la silla de ruedas a alguien para que pueda acceder a algún recinto, por ejemplo. Hay muchas cosas por hacer en esta materia de discapacidad. También exigir pues que si la sociedad en general se uniera y exigiera también por nuestros derechos como personas con discapacidad ante las autoridades, creo que podríamos hacer mucho. Así como exigimos respeto para otro tipo de colectivos, creo que las personas con discapacidad en este sentido pues necesitan más respaldo, más apoyo, más gente que se sume a la causa, que empiece a exigir que todos los productos, servicios y todo el entorno sea accesible y que tenga esta universalidad para que todos y todas puedan usarlo, porque finalmente por X, Y, Z razón podemos adquirir una discapacidad, nadie está libre de eso. Entonces pues que investiguen temas, que se informen, que convivan con gente con discapacidad, que no le tengan miedo a la discapacidad, que no es un pecado, ni es un castigo de Dios, ni nada por el estilo, que es una condición de vida y que se puede vivir y aprender cada día. Entonces ese es mi mensaje para todos, y que este día 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, no sea el único donde sea visualizada la gente con discapacidad. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado de este video y que la información que les compartimos el día de hoy pues les sirva de algo y que sirva para también concientizar a todos y a todas acerca de la discapacidad y de la inclusión. Si tienen alguna duda o quieren alguna información, no duden en escribirme a mi Facebook personal, estoy como Lucy Martínez Velasco y ahí estamos para dar siempre una mirada hacia la inclusión. Gracias.